En el gráfico que vemos a continuación, observamos varias fases que se han dado a lo largo de estos 10 años de gobierno bolivariano. La primera fase, que concluye con el inicio del mismo gobierno y da paso a un periodo de crecimiento promedio de 3.5% durante los años 2000 y 2001. Luego aparece el golpe de Estado de abril del 2002 y el sabotaje petrolero que provoca un cisma en el aparato productivo con pérdidas aproximadas de unos 20.000 millones de dólares por la actuación de quienes aún hoy pretenden evadir sus responsabilidades ante el país, la historia. Posteriormente, se observa un periodo de alto crecimiento, casi del 10% del Producto Interno Bruto, durante 22 trimestres sucesivos, uno de los más largos y pronunciados de nuestra economía. Todo ello antes de observar la concurrencia de cambios climáticos de sequía primero y lluvias después a lo largo del año 2010, unido a las consecuencias del impacto de la crisis del capitalismo mundial que tuvo como epicentro a los Estados Unidos de América. A partir de esa burbuja inmobiliaria extendida por el resto del mundo, crisis esta que aún se encuentra lejos de ser completamente superada. También la suma de pérdidas materiales fue significativa durante estos 2 últimos años, en proporciones similares a las ocurridas en Venezuela durante los años 2002 y 2013. En relación a la situación actual, además del impacto de la naturaleza, están las actuaciones y responsabilidades de quienes operaban en el ámbito financiero del país, tanto en el mercado de valores como en los sectores de seguros y banca. A partir de este marco referencial del proceso productivo venezolano y el cambio de tendencia observado durante los últimos trimestres, es posible avisorar una nueva fase de crecimiento. Todo ello sustentado en una política social incluyente que produjo una mayor equidad en los ingresos y en la riqueza de la población, en la inversión destinada a los proyectos de infraestructura y en la voluntad política de un gobierno empeñado en construir una sociedad de nuevo cuño basado en la lógica del trabajo. Mediante un manejo óptimo de endeudamiento público, se logró aumentar la vida promedio de la deuda pública interna de 4,39 años en el 2009 a 4,85 años al cierre del 2010 y contribuir en el desarrollo del mercado de títulos denominados en moneda local. Es importante destacar que el endeudamiento en moneda local permitió reducir la exposición al riesgo cambiario, fortaleciendo la capacidad de pago del país y la regularización de la frecuencia de las subastas públicas, logrando la provisión de flujos continuos de fondos, así como la intervención oportuna en el sistema monetario. Gracias a la estrategia de acudir preferentemente al mercado interno, la participación de la deuda pública interna alcanzó un valor de 48% del saldo de la deuda pública total del gobierno central en el año 2010, mientras que la deuda pública externa representó el 52%. La relación de la deuda total con el Producto Interno Bruto, indicador que mide el endeudamiento en términos del tamaño de la economía de nuestro país, ha mejorado significativamente en los últimos años, llegando a ubicarse para el año 2010 en 18.6, muy por debajo de sus similares latinoamericanos, en donde, de acuerdo a cifras preliminares que muestra el documento Perspectivas Económicas de las Américas, países como Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, México, Perú y Uruguay cerrarían con un nivel de deuda en relación al Producto Interno Bruto del 35.7%, 37.8%, 66.8%, 35.7%, 42%, 45.2%, 25.4% y 55.9% respectivamente. Vale destacar que en el año 1989 este índice alcanzó el valor más elevado en la historia de Venezuela cuando se situó en 84.8%. Reflejando así la vulnerabilidad de las cuentas fiscales en los tiempos
de la olvidada Cuarta República. En agosto del año pasado se llevó a cabo la oferta del Bono Soberano Internacional Amortizable 2022, dirigida a empresas del sector público nacional y a potenciales inversionistas por un monto de 3.000 millones de dólares. El 50% de esta emisión fue destinado a las empresas del sector productivo nacional, alimentos, salud y bienes de capital, a fin de maximizar el beneficio macroeconómico de la misma. El otro 50% a las personas naturales y jurídicas, continuando con el proceso de democratización de las opciones de inversión al pequeño y mediano ahorrista que se ha venido desarrollando durante los últimos años. Durante el año 2010 se continuaron honrando los compromisos adquiridos por la República de forma oportuna, cancelándose un total de 5.036,07 millones de dólares por concepto de servicio de deuda externa, de los cuales 2.361,08 millones de dólares corresponden a la amortización de capital y 2.674,99 millones de dólares al pago de intereses. Por otro lado, el servicio de la deuda interna sumó un total de 27.813,63 millones de bolívares, de los cuales 20.427,12 millones de bolívares corresponden a pagos de capital y 7.386,51 millones de bolívares derivados de la cancelación de intereses de los títulos públicos. Los gastos. De acuerdo a los principios de prudencia y transparencia en la asignación y ejecución del gasto, se continuaron aplicando medidas para elevar la eficiencia en el manejo de los recursos del Estado, todo ello en el marco de la política de austeridad profundizada en el año 2009. Signo inequívoco de la aplicación del principio de prudencia lo constituye la estimación conservadora del precio de la cesta petrolera venezolana, que sirve de base al cálculo de los ingresos presupuestarios. Durante las 4 décadas precedentes a la gestión de este gobierno, el presupuesto generó profundas distorsiones en la economía y en el aparato estatal y reprodujo los desequilibrios fiscales debido a la transferencia de la volatilidad de los ingresos petroleros a la actividad económica a través de la gestión financiera del Estado. Es decir, ante la percepción de un incremento en el volumen de los recursos provenientes de la renta petrolera, se aumentaban las exigencias presupuestarias, lo que le imprimía rigidez al gasto, de manera que al producirse una contracción del ingreso se recurría al endeudamiento y a la reducción de las asignaciones para la salud, la educación e infraestructura básica, lo cual produjo costos significativos en términos del crecimiento, la eficiencia y la distribución del ingreso. Lo contrario ha venido ocurriendo bajo la gestión gubernamental del presidente Hugo Rafael Chávez Frías, en donde la subestimación del precio petrolero en la elaboración del presupuesto nacional ha permitido mitigar los efectos que sobre las cuentas fiscales tiene la alta volatilidad de los precios en los mercados petroleros mundiales, añadiéndose un efecto de direccionalidad a la política fiscal que se refleja en importantes aumentos del gasto social y una efectiva reducción de los niveles de deuda en relación al Producto Interno Bruto. Precisamente en los periodos en que el precio petrolero realizado ha superado la premisa petrolera. De esta forma, el gasto social ha ganado 2.5 puntos del PIB entre 1999 y el 2010, al pasar de 9,4 del PIB a 11,9 del PIB en estos años, mientras que el nivel de la deuda en relación al PIB ha reducido en 10,9 puntos del PIB para tal periodo, al pasar de 29,5 a 18,6